esta ocasión Recording in progress. a lo que es la ley de compañías en los objetivos y lo que regula. Recordemos también, señores, que la ley de compañías, como les había mencionado anteriormente, parte de una naturaleza jurídica, por lo tanto es un orden jurídico, es un documento legal que va a regular a las sociedades mercantiles y cuya normativa que está ahí constante define a la compañía como un contrato mediante el cual dos o más personas naturales o jurídicas unen sus capitales de industrias para emprender en operaciones mercantiles y participar de sus utilidades. ¿Por qué se considera dos o más personas? Porque al tener una sola persona, crea el monopolio y es algo que está en contravención de lo que dice la ley. La ley de compañías, como ustedes pudieron escuchar también, está reformada, considera también 5 sectores de compañías. Y bueno, el objetivo principal de la ley de compañías, como les digo, es un objetivo de que la sociedad de compañías en el Ecuador se adapte precisamente a los fenómenos y los hechos empresariales, es decir, a la razón social que también les había mencionado anteriormente, ¿no? La razón social, el por qué, para qué, cuál es la finalidad, cuál es el sector en el cual se va a cubrir una actividad mercantil y justamente dependiendo de aquello y basado en qué, en que el mundo afortunadamente está ya en un modelo de globalización. Todo lo que existe en el otro lado del universo, en los usos horarios en los cuales hoy es la noche, ya tenemos al alcance hoy en el horas del día en el Ecuador, ¿no? Y de acuerdo precisamente a las tendencias corporativas modernas. Recordemos que hoy muchas de las actividades ya se realizan auxiliadas precisamente con la tecnología de la digitalización, la comunicación, la transferencia de datos en cuestión de minutos, segundos apenas de retraso, nosotros podemos saber a través de la tecnología lo que sucede, como les decía, al otro lado del mundo. Ecuador no es la excepción y está afortunadamente en la misma tendencia digital. Ahora bien, esta ley de compañías, como les decía yo, considera algunos capítulos, algunos aspectos y en resumen, para nosotros comprender un poquito mejor, tenemos que decir que se ha puesto en consideración de ustedes este reglamento para aplicación de las juntas generales que pueden, por ejemplo, en este caso, desarrollarse de manera telemática como manera análoga en la cual ustedes y yo estamos en este momento en el curso de capacitación, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, la compañía como otro sector productivo puede ser inclusive también un organismo público, organismo privado, hablando en otros temas también o incidencias, también pueden acudir a la utilización de los elementos y herramientas telemáticas. Ahora bien, el objeto social de una compañía, el objeto social de una compañía es lo que les decía anteriormente, ¿no? Es la actividad o el conjunto de las actividades para cuya realización objetivo final, precisamente, se constituyó esta sociedad mercantil como sujeto, ustedes saben, que al adquirir un derecho que está bien asistido, está contemplado en todos los órganos jurídicos, también esta sociedad es sujeta de obligaciones, mediante el cual justamente se busca alcanzar un fin común para todos los socios. Ahora bien, esta ley de compañías va a regular justamente a todas las sociedades mercantiles y cuya normativa, nos decía yo anteriormente, ¿no? Controla precisamente la unión, fusión de capitales o industrias o infraestructura o insumos que justamente se
fusionan, vale la redundancia, para realizar las actividades y operaciones mercantiles en el Ecuador. Ahora bien, esto es el cuerpo legal, pero ¿quién controla? ¿Quién va haciendo una pequeña evaluación? Va haciendo una visión de lo que se está llevando en el tema. Es justamente una institución o organismo técnico que se denomina la Superintendencia de Compañías. Esta Superintendencia de Compañías, que debe contar y debe gozar, porque esa es la naturaleza, de acuerdo a lo que nosotros hemos leído de esta ley, que tiene una autonomía administrativa, goza de una autonomía económica y, por supuesto, de índole financiero. Es decir, con esto evitamos que haya pequeñas incidencias, pequeñas influencias, de pronto sectores que están con conflicto de intereses y de pronto son parte del organismo de control y tienen o tendrían, aunque eso es súper vigilado y controlado, algunos intereses sobre una sociedad, no pueden estar involucrados en el mismo. Por lo tanto, al gozar de una autonomía, como les digo, administrativa, económica y financiera, está en la capacidad absoluta de vigilar y controlar todo cuanto tiene que ver a estas sociedades mercantiles, conocidas como compañías. Estamos hablando de cómo se organizan, qué actividades realizan, cómo están funcionando, y en determinado momento probablemente se ha pensado en realizar una disolución o liquidación. En ese momento es cuando inclusive más vigilante se encuentra este organismo técnico denominado Superintendencia de Compañías. Y, por supuesto, todas las circunstancias, condiciones de pronto de índole particular, que justamente estén establecidas en la ley. Ahora bien, la Superintendencia de Compañías y Valores, como así se denomina, ¿qué instituciones o qué tipos de compañías controlan? Ahora bien, pueden ser intervenidas las compañías que están sujetas a la vigilancia y control de la Superintendencia de Compañías. Hablemos de, y para que ustedes lo entiendan un poquito mejor, compañías nacionales anónimas, ¿no? Las compañías de responsabilidad limitada, las compañías en comandita por acciones y de economía mixta. Así también las sucursales de compañías y de otras empresas extranjeras. Es decir, toda la naturaleza que existe entre las compañías nacionales, incluida las empresas extranjeras con sus sucursales en el Ecuador, son intervenidas por la Superintendencia de Compañías y Valores mediante un proceso de vigilancia y control. Ahora bien, nosotros teníamos que considerar también que, por supuesto, la ley de compañías establece algunas situaciones que justamente tienen que ver con la actividad mercantil, ¿no? Nosotros tenemos que ver y guardar mucho cuidado en siempre conservar que no estén en discrepancia o contraposición con lo que dice la ley, aspectos justamente legales, aspectos de índole fiscal, aspectos contables de la compañía, que justamente sirva como un ejemplo, digámoslo así, para la manera en que se lleva precisamente esta conformación de la compañía. Ahora bien, hemos llevado o se ha llevado bien este tema de las compañías y en determinado momento los accionistas dicen queremos disolver la compañía. ¿Sí? Esto de la disolución de compañías es un acto jurídico que da paso al proceso de liquidación, ¿sí? Para que se extinga la sociedad, ¿no? O personas naturales o jurídicas. Cuando se liquida la compañía, es decir, se liquida una sociedad, terminamos las actividades mercantiles, de los
activos, hay que verificar lo que son los pasivos y distribuir, por supuesto, el remanente de existir entre los socios, aunque muchas de las ocasiones se liquidan las compañías cuando se generan pérdidas, ¿no? Así que acá interviene de parte de qué organismo, de parte de la superintendencia de compañías, se denomina un liquidador que va a hacer inventarios, cierres de estados financieros, va a hacer o preparar un estado de liquidación, va a registrar justamente todos los valores que existen en esta situación y por supuesto, esto para los 5 tipos o 5 especies de compañías. Recordemos que jurídicamente se conforma esta sociedad mediante un contrato y jurídicamente también se procede a la disolución y a la liquidación, ¿no? Recordemos de esta situación también. Y por supuesto, algo que no quería pasarme por alto, de pronto como pequeño recordatorio, también las compañías, tanto nacionales como extranjeras, que realicen una actividad mercantil en el Ecuador, deben tener no menos de un apoderado o representante legal. Cuando hablamos del apoderado, cuando es justamente una compañía extranjera que realiza actividades en el país, y hablamos de representante legal para las compañías nacionales, ¿no? Porque era necesario, importante, esta pequeña aclaración, ¿no? Apoderado cuando se trata de compañías extranjeras que realizan actividades en el país, cualquier tipo de actividad, y de representante legal para las compañías nacionales, ¿sí? Recuerden, cuando se conformaba la compañía, que se elaboraba el estatuto, y este estatuto también es el documento que determina o señala, para ser más específico, quién tiene o va a gozar de la representación legal de la sociedad. Este representante puede ser, como lo dijimos en determinado momento, gerente, presidente o qué sé yo. Pueden ser ambos a la vez, obrando conjuntamente, individualmente. Esto lo determina exclusivamente el estatuto, ¿no? De pronto a la falta de representante legal, qué persona lo subroga, etcétera, ¿no? ¿Qué hablamos con esto? Que una compañía nunca puede quedarse sin un representante legal, ¿no? Los administradores, entre ellos el representante, deben ser designados justamente por el organismo que dispone del estatuto. Y en muchas de las ocasiones, para con esto terminar, resulta ser que siempre es la junta de accionistas, ¿no? Siempre la junta de accionistas, aquellos que tienen voz y voto, de acuerdo a lo que está en el estatuto, ellos designan a quién va a ser el representante legal y por supuesto también el tiempo que va a estar en ese cargo, ¿no? Justamente para con esto terminar, para no cansarles, hablando de la ley de compañías, ustedes dirán, bueno, ¿de qué se trata esto? El artículo 95, de pronto tienen algún momento un poquito de curiosidad, lo podrían leer, revisar, contempla justamente el tema de la compañía limitada, ¿no? Recuerden que tenía entre 2 y 15 socios o accionistas, ¿sí? Entonces, puede existir la posibilidad, porque nada está dicho, de que si se llegase a exceder este número de 15, que era el máximo, debe transformarse en otra clase de compañía o disolverse. Hago esto por el comentario anterior que dije de la disolución. Sí, justamente existe un número mayor de socios, justamente un número mayor a 15, y ya no sería propicio para que siga siendo de esta naturaleza. ¿Qué quiere decir? Que tienen que cambiarse las normas, tiene que cambiarse el estatuto, tiene que cambiarse la razón social, tiene que aclararse también entre una sesión o de orden ordinario, extraordinario,
justamente diferenciar entre ambas y ver si este cambio nos beneficia a los accionistas. Sí, entonces esto es muy importante. Recuerden, yo traigo a colación acá un término que utilizan los abogados bastantes. Lo que en derecho se hace, en derecho también se deshace. Así que eso por un lado, ¿no? ¿Quién quita que nosotros en determinado momento lleguemos a ser accionistas de una empresa, de una compañía, seamos accionistas justamente en ese sentido y podamos estar involucrados con esta corriente, podríamos decirlo así? No estamos exentos de aquello, podemos y tenemos la libertad absoluta de poder incurrir ahí, pero con la salvedad de lo que les digo, ¿no? Siempre y cuando cumpliendo la normativa legal vigente, no yendo en contraposición, no creando o tendiendo a crear monopolios, no evadiendo los cuerpos legales, las disposiciones legales, y por supuesto, lo más importante que yo siempre quiero hacer énfasis y recalcar, el tema de lo que es el asesoramiento técnico. Una persona o un grupo de personas o una agrupación, sobre todo cuando ya incursionan en este campo, sí o sí tienen que buscar un asesoramiento técnico, digamos legal, contable, financiero, de orden administrativo para que las cosas funcionen totalmente bien. Tengo entendido que hay muchas personas que tienen sus negocios propios, que eso es muy diferente de una empresa o compañía, es un negocio, que lo han llevado adelante, sí, correcto, muy cierto, pero es una naturaleza totalmente diferente la compañía o la empresa, ¿no? El empirismo es lo menos aconsejable para este tipo de cosas que son un poquito delicadas, ¿no?